Bueno, desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, saludos cordiales a quienes nos acompañan siguiendo en esta línea de diálogos a través de la emisora. Le hemos invitado al economista Gerardo Maldonado, distinguido amigo, conocedor mucho del tema político, con una larga trayectoria, tanto en el tema empresarial como en el tema público, articulista de Diario El Mercurio, para comentar un poco a 12 días de las elecciones el proceso que se está desarrollando en medio justamente de una crisis derivada por la pandemia, una crisis económica y de gobernabilidad. Gerardo, bienvenido, muy buenos días, un gusto comunicarme contigo. Muchas gracias, Clever. Buenos días. Un saludo muy cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan en este muy importante programa de Radio Noticias Cuenca. Como siempre, pues a las órdenes para lo que tú desees conversar el día de hoy, en esta mañana. Bueno, es un escenario posiblemente nunca antes visto, el tema de este proceso de elección. Se nos vienen ya los días, 12 días para las elecciones. Entiendo que igual, del quien te habla, estamos siguiendo un poco el tema de las encuestas. Acá hemos recibido, yo creo que ya una docena de encuestas, en donde el escenario habla de las posibilidades de los candidatos. Todavía hay un alto nivel de personas que todavía no deciden su voto, otros dicen voto en blanco, otros no conocen, y ese escenario pone justamente en la disputa para una segunda vuelta al candidato Arauz, a Guillermo Lasso y a Yacu Pérez. ¿Qué piensas tú al respecto de estas encuestas que se están planteando y la percepción que tiene la gente para este proceso de elecciones? Bueno, igual que tú, he visto algunas encuestas. Realmente hay que saber discernir de dónde provienen, ¿no? Se ha visto de todo. Yo me inclino por aquellas encuestas que son realizadas por empresas serias, probadas en el país, como en el caso de Cedatos, por ejemplo, que a mi criterio es la mejor encuestadora en estos temas. Bueno, en esta encuesta de Cedatos, el primer lugar lo tiene el señor Guillermo Lasso de Creo, con una buena distancia de unos 10, 11 puntos de un segundo puesto que aparentemente es una especie de empate técnico, ¿no? Entre el candidato correísta, Arauz, y el candidato populista indígena, Yacu Pérez. Entonces, en ese escenario, pues, incluido el casi 37% de indecisos, se esperan que en estos 12 días se vaya configurando ya realmente las dos personas o los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Ahora Es es una evidente. época, un momento, Sí, sigue, sí, Gerardo. sí, bueno, es un momento de reflexión profunda de los ecuatorianos, que tenemos que empezar a visorar qué es lo que se viene, la posibilidad de un continuismo, digamos, brutal y agresivo de lo que ha pasado en los últimos años, diría con esta pausa del presidente Moreno, en la cual hemos visto algunas situaciones positivas, sobre todo en el tema de la justicia. Ayer, como todos conocen, pues fueron sentenciados ya en el caso Singue, Glass y toda su banda, que es parte de toda esta trama de corrupción que se ha venido dando, sobre todo en los 10 años del Correato. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, evidentemente, es la del cambio necesario para este país, un cambio que se requiere con urgencia. La necesidad de generar empleo es, digamos, la causa fundamental en este momento del país. Es decir, una situación en la cual deberíamos unirnos todos, porque el desempleo en el Ecuador es uno de los factores más peligrosos para toda una descomposición social, y eso obviamente se logra a través de dos factores, ¿no? El primero, lograr una inversión importante para generar fuentes de empleo, y el segundo factor es la tranquilidad, es decir, un país que no tiene una imagen de ser un país solvente moralmente, un país que tiene una imagen deteriorada, que no permite generar tranquilidad, es muy difícil que pueda concretar este anhelo del empleo.
Eso por un lado. Y por otro lado, pues la necesidad de robustecer una serie de escenarios que se dan en el país que están decantados completamente, ¿no? Hemos visto unos chispazos de la justicia ecuatoriana, algunos jueces probos que se han pronunciado en los últimos meses, pero también vemos otra clase de justicia que todavía se perenniza en el Ecuador y que no permite vivir en paz. Y bueno, la otra candidatura es una candidatura que no ofrece mayor cosa. Realmente en los últimos días le escuché al doctor Pérez prácticamente copiando el programa de Guillermo Lasso ya, lo vi en hora 25, con una diferencia sustancial que él tiene sobre el tema del agua, que es con lo que él ha trabajado los últimos años, ¿no? Ha sido su carta de presentación. Entonces, un poco por ahí vamos. Estos 37% de indecisos tendrán que irse definiendo. También existe, como tú conoces, Clever, y esto a raíz del debate en donde afloraron algunos los candidatos microchimbadores, que los llamo yo, y que han aparecido con cierto agrado para las personas, y que hay que analizar un poco más a profundidad quiénes son cada uno de ellos para que la ciudadanía no se confunda, ¿no? Es decir, en esta vorágine electoral, cualquier situación, sobre todo en los indecisos, de alguien que aparece medio simpático y hace cuestiones cómicas o habla bonito, pues puede distraer la verdadera intención que debe tener el voto. Ahora, Gerardo, seguimos, yo diría, en términos generales, con esas propuestas populistas. Un caballero ofrece $1,000 en su primera semana de gestión. Se habla de la generación de empleo. Uno dice 1 millón, otro dice 2 millones, por allí se hablan 3 millones. Se habla de tasas de interés del 1% o cero incluso en el primer año. ¿Cuánto puede esto pesar ya en la campaña y en la decisión del electorado? Cuando, Gerardo, hemos visto históricamente que estas propuestas populistas por lo general no se cumplen en el país, sin embargo, de pronto la gente sigue abrigando esa esperanza. Bueno, empecemos por el último, ¿no? La tasa de interés del 1% es absolutamente viable. El BID tiene un crédito, una línea de crédito al 0,6% anual para cierto tipo de áreas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la propuesta de Guillermo Lasso para el tema agrícola, que es fundamental. Existe la posibilidad de que suceda. Hay países, por ejemplo, había visto yo alguna información de Costa Rica. Bueno, hay países, sobre todo europeos, que han podido llegar a tener esa tasa, por lo cual eso es absolutamente probable. También es probable, obviamente, cuando uno tenga recursos, el poder dar algún bono y aliciente, pero no en las circunstancias en las cuales estamos. Es decir, el país no tiene un centavo, pero hay un candidato populista que ofrece $1,000 a 1 millón de personas. Absolutamente inaplicable, porque la fuente de esos recursos que él dice que puede obtener es absolutamente irreal, porque no son fondos públicos, son fondos que existen de los depositantes y son fondos que están en el Banco Central de las empresas públicas, consejos provinciales, municipalidades, etc. Entonces, yo ayer, por ejemplo, vi una noticia que hay que confirmarla, de que el presidente Lenín Moreno había ofrecido un bono de $500 a 570,000 familias. Obviamente, entiendo que son estudiadas aquellas familias que están dentro de ese grupo de personas vulnerables, y que de alguna manera los recursos podrán ser, digamos, tomados de algún fondo que se tiene, pero real. Mira, el populismo ha sido toda la vida un factor denigrante para los países en los cuales se ha implementado. Es decir, un baratillo de ofertas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de realizarse, y que lo único que hacen es ilusionar a las personas y confundirles a las personas.
Este fin de semana, en un cantón de la provincia de Razoy, específicamente Paute, pues salí con mi familia a realizar unas compras y a visitar este querido cantón que a propósito está muy bonito, muy bien trabajado. Y una persona me dijo, economista Maldonado, ¿es verdad que nos van a dar $1.000 mensuales a la gente? Ese es el cambio que se ha dado, ya no es un bono de $1.000 para 1 millón de personas, sino ahora han cambiado el discurso diciendo que va a ser un bono de $1.000 mensuales para la gente. Una barbaridad sin nombre, una irresponsabilidad total con el país, porque obviamente eso tiene asidero o es un caldo de cultivo para hablar con este término, en una sociedad que tiene una pobreza extrema, que está en una crisis total, obviamente por todo el tema económico, pero sobre todo como consecuencia de esta pandemia mundial horrorosa que estamos viviendo todavía y que definitivamente no tienen una esperanza mayor. A esa gente hay que decirle con absoluta claridad que todas estas ofertas son una total y absoluta mentira, porque no existen los recursos para eso. Gerardo, un tema que me parece importante y quisiera escuchar tu comentario es el hecho de que se dan dos hechos en estas últimas horas, la que ya mencionaste tú hace un rato. Ayer el presidente, y no sé de dónde sale ese dinero, pero ofreció $500 para un total de 575,000 familias y habla además de un incremento del bono a $120. Estamos hablando más o menos de carambas de unos $300 millones. Y el otro tema que también coincide en esta época previa a la campaña, la resolución de los jueces de establecer una sanción de 8 años, una tercera sanción, una tercera resolución de los jueces en condena para Jorge Glass, 8 años más por el caso Singue, y además involucran Wilson Pastor como ministro o exministro, y una más, ya la séptima, para Carlos Pareja Yanuseli. ¿Qué configura este escenario con estos dos temas que salen justamente en este momento y en las últimas horas previo a las elecciones? Bueno, el tema de la sentencia para esta banda, ¿no es cierto?, es consecuencia obviamente de esa estructura delincuencial que se armó en el Correato, ¿no? Es decir, por donde tú tocas, salta pus, existen problemas, existen una serie de situaciones en derecho penal, como el peculado, ¿no es cierto?, como el lavado de activos, como la asociación ilícita para delinquir. Entonces yo no me extrañaría que Glass pueda seguir sumando penas hasta llegar a los 40 años, que está tipificado, está, digamos, indicado en la ley, por toda esta serie de circunstancias. Igual para Pareja Yanuseli, que bueno, todos conocemos cuáles eran sus artimañas mientras fue ministro y cuando fue gerente de Petroecuador. Lo más triste de esto, mi querido Clevers, es que el autor intelectual de esto está jugado, se pasea por Bélgica sin ningún empacho, sin ningún reparo, porque, y además y bueno, yo no sé si eso pasó con este programa serio, pero hay algunos que fungen de comunicadores sociales y permiten que este delincuente, ¿no es cierto?, pueda hablar cuando le da la gana, insultar a la justicia, insultar el honor de los ecuatorianos honrados. Y hay algunos más que están fugados, que están caminando, algunos en los Estados Unidos, otros en Venezuela, otros en México, ¿no es cierto?, esperando algún momento poder regresar si es que las condiciones se dan. Como dijo el candidato Arauz, él anunció y dijo que en caso de llegar a ser el presidente, ya sin presiones para la justicia, provocaría el regreso de toda esta banda. Entonces, eso es consecuencia, obviamente, de todo ese aparataje, esa estructura, ese objetivo que se trazaron cuando llegaron al poder desde el año 2007. Respecto al tema del bono, yo estoy hoy en la mañana, una noticia un poco sorpresiva, ¿no es cierto?, analizando de dónde pudo sacar los recursos. Obviamente hay un fondo que los multilaterales
concedieron al Ecuador por ser un buen alumno. Y hay que decirlo, sin tapujos. Cuando uno tiene problemas económicos y da la cara y plantea y hace un plan más bien estructurado, serio, los multilaterales tienen la posibilidad de brindar apoyo. Entonces, ese dinero, como yo lo dije hace un momento, es necesario para todos, pero hay que conocer la fuente. Y yo creo que en este tema, pues le conozco mucho tiempo a Mauricio Pozo, es un hombre serio, es un hombre que puede realmente generar una imagen positiva de este país con este control que obviamente también tiene sus consecuencias, ¿no? Es decir, el país, el gobierno, el Estado no tiene dinero, eso todos sabemos. El presidente que va a llegar en el mes de mayo tiene que afrontar una serie de problemas, sobre todo el problema económico. Y por eso es que solamente las propuestas serias, solamente aquellas que tienen un objetivo claro y sobre todo que están estructuradas con el cómo hacer, son aquellas que permitirán salir al país de la crisis. Gerardo, y vale la pena, en tu conocimiento, tú has sido y eres catedrático universitario, porque es imposible, y vale la pena que esto la gente conozca, y le pido a Gerardo para que haga una explicación, esto del aporte de los $1.000 a 1 millón de personas. Y el señor Arauz está echando el ojo al Banco Central cuando es dinero que sí, ya se hizo alguna vez. Acuérdate que ya se hizo. Rafael Correa utilizó como le dio la gana no solamente el dinero del Banco Central, el dinero del Seguro Social, hasta de la banca privada, hasta dinero del Banco del Pacífico sacó alguna vez y les desfinanció a muchas de estas entidades. ¿Por qué no es posible de que esto se dé para que la gente vaya entendiendo y se saque la venda de los ojos, Gerardo? Porque, mi querido Clever, yo cuando necesito dar algún dinero, tengo que tener una fuente seria, una fuente real. El dinero que está en el Banco Central no es dinero de libre disposición, es dinero de una reserva, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, los depositantes, los ahorristas, que tienen, repito, las empresas públicas, que tienen los consejos provinciales, los gobiernos municipales, como fondos que están absolutamente destinados para que, digamos, como objetivo para satisfacer las necesidades de estos sectores. Si no estoy mal, dentro de esa cuenta que se habla, que tiene el Banco Central en Basilea, en Suiza, no existen más de $300 millones de libre disposición del gobierno, para libre disposición del gobierno, que es el mini colchón que se ha podido crear durante todo este tiempo para afrontar una serie de situaciones críticas. Es decir, en palabras gruesas, no existe nada. Entonces, yo no sé, el gobierno ecuatoriano, para poder acceder a un crédito que tiene su tasa de interés alta, realmente podrá conseguir este dinero. El Ecuador no lo tiene. Entonces, esa oferta es una mentira. Es una mentira que cuando los ecuatorianos despierten de este tema, sobre este tema, van a darse cuenta que fueron una vez más engañados, bueno, aquellos que voten por este candidato, que ojalá sea la mínima parte del país, ¿no? Entonces se despertarán con ese chuchaqui, con ese chuchaqui de haber desperdiciado un voto por alguien que además representa todo esto que estamos viviendo. Tú bien lo anotaste, el 40% de retiro de los aportes del Seguro Social, que este gobierno ha pretendido de alguna manera arreglar, entregando a cuentagotas los fondos que es de nosotros, de los afiliados. El IES no es del Estado ecuatoriano, es de los trabajadores, de los empleados públicos y privados que durante tantos años, tú como yo, bueno, yo tengo 36 años de aportes al Seguro Social, están mis fondos ahí, es decir, todo lo que yo he trabajado en mi vida. Entonces, no se puede disponer de esos fondos, tampoco se puede disponer del Banco Central, tampoco se puede tomar fondos del Banco del Pacífico por ninguna razón, porque no son fondos para disponer el Estado, no son fondos de libre disposición. Eso tenemos nosotros que entender y tenerlo absolutamente claro. Mira lo que pasó con esta insaciable situación que tuvo el gobierno de Correa, ¿no?
endeudarse a como dé lugar para supuestamente hacer una infraestructura en este país grande, comprometiendo el petróleo hasta el año 2023, que no se puede tocar. Si el precio sube, pues el precio del petróleo sube, el precio quedó fijo con la China a una tasa de interés alta, para hacer toda esta cantidad de obras, la mayoría con sobreprecio, obras que tienen una serie de deficiencias. El otro día revisaba entre los apuntes de algunos de los escritos que yo realicé para el periódico, pues este tema de las escuelas del milenio, y veía una foto luego del terremoto de Pedernales en Manabí, cómo se cayó la infraestructura totalmente, pero de una manera realmente increíble, frente a dos viviendas que no se movieron. Es decir, fueron obras hechas, digamos, al apuro, y hay que decirlo con todas las palabras claras, ¿no? Mal hechas. Entonces, no se puede, el país tiene que llegar a tener un déficit cero, y eso se logra solamente con los ingresos, cuando la producción, por ejemplo, se vaya dando, cuando la inversión venga al país. Y repito, la inversión no llega a ningún país cuando no existe confianza. Cuando esos 900 puntos, mi querido Clever, que tenemos de riesgo país, ¿no es cierto?, mientras esos 900 puntos no bajen, por lo menos a una cifra de 200, 150 como tiene Colombia o como tiene Perú, solamente en esas condiciones la economía se empieza a reabastecer. Es decir, los empresarios ven con mejores ojos, invierten su dinero y buscan oportunidades de empleo para la gente. Por ejemplo, yo he revisado con mucha claridad la propuesta de Guillermo Lasso, cuando él habla de la producción petrolera, de duplicar esa producción petrolera, que no es un tema mágico tampoco, hay que decirlo, le tomará un buen tiempo, pero ahí estarán algunos de los recursos ya para reactivar la economía. Eso es fundamental. Entonces, para los queridos amigos que me escuchen, pues algunos realmente estarán en contra de mi posición, pero técnicamente, responsablemente, el dinero que está en el Banco Central es un dinero que no se puede tocar, no se puede disponer en lo absoluto como se hizo antes, con absoluta irresponsabilidad de estos fondos que son, como digo, de terceros y no son del gobierno. Gerardo, ¿tú crees que ya es hora que el país plantee un nuevo modelo de economía que de pronto genere confianza en el sector financiero, que genere confianza en quienes quieren invertir? Al Ecuador llega muy poca inversión extranjera, incluso mucha de la inversión nacional está en el extranjero. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque yo creo que el Ecuador ya se merece replantear absolutamente todo, poner en segundo plano la demagogia de seguir con estas ofertas populistas, con seguirnos engañando, como que hace falta sinceridad en todo, en la salud, en la educación nos seguimos engañando, en el mismo tema de lo laboral seguimos engañándonos, pero nadie habla la verdad sobre lo que debe pasar en el Ecuador para que salga del subdesarrollo, Gerardo. Bueno, voy a empezar por lo último. El tema laboral, por ejemplo, ¿no? Aquí se ha satanizado la posibilidad del trabajo por horas. Los viejos sindicalistas, y no digo como peyorativo este término, sino aquellos que han estado manejando sindicatos durante toda la vida, se oponen a un cambio en el código de trabajo, porque ellos están muy tranquilos, ¿no? Ellos tienen sus canonjías, tienen sus privilegios, están asegurados, pero hay un grupo de ciudadanos ecuatorianos que no tienen trabajo. Entonces, cuando se permita hacer el trabajo por horas, ¿no es cierto?, cuando los jóvenes puedan ingresar a trabajar mientras estudian, por ejemplo, como hay varios modelos, el modelo de Estados Unidos o el modelo, inclusive en ciertos países centroamericanos, una parte en el modelo colombiano, en donde yo pueda estudiar y trabajar ciertas horas, ¿no es cierto?, me refiero a los empleos nuevos, ¿no? Ahí yo voy a empezar a dinamizar la economía. El chico estudiante que trabaja apoya al hogar, al papá, a la mamá, y ya no se convierte en una carga desde el punto de vista económico, sino genera sus propios ingresos. Ese es un factor. El otro factor, efectivamente, yo creo que más bien un factor primario,
fundamental es que el país recupere la ética, esa ética que se ha perdido, esa ética que ha quedado completamente desolada con todas estas actuaciones de los últimos años. No puede llegar a alguien a invertir en un país en donde, por ejemplo, hay una serie de líos con las medicinas en tiempo de pandemia. Una barbaridad. No puede llegar a un país a hacer inversiones cuando vemos que el principal encargado del tema estratégico, el ex vicepresidente Glass, ya va acumulando su cuarta condena. Y no se le puede acusar a la justicia de persecución porque ahí están las pruebas. Los jueces han sido claros y digamos los hechos y las pruebas clarísimas de que ha existido un mal manejo. Entonces se tiene que terminar esta situación de la corrupción, que es lo que le ha matado al país. Ese es el primer modelo que hay que buscar que se realice, que se ejecute, que se dé con transparencia, con un gobierno de alguien que esté realmente interesado, que sea un patriota, que sea un estadista, que entienda cómo tiene que funcionar un país para mejorar las condiciones. Otra de las situaciones muy importantes es un poco cambiar todo este sistema público que existe, que en lugar de motivar a que se realicen inversiones, se convierten en un impedimento, una cantidad de trabas, situaciones burocráticas, que tengo para contar algunos ejemplos de lo que me ha pasado en mi vida profesional. Entonces, solamente cuando eso ocurra podrán, y obviamente hay otro factor que me estaba olvidando, que es la apertura a la banca internacional. Leí hace poco un comentario de un articulista en Canadá sobre lo que aspiran los bancos extranjeros para llegar a un país como el nuestro, ¿no es cierto? Necesitan seguridad, necesitan condiciones, necesitan que puedan competir sanamente. Ahí podremos bajar la tasa de interés, porque este momento es insoportable que un microempresario tenga que pagar 25, 26% por ese riesgo. Solo en el riesgo país tienes 10 puntos que se suman a la tasa, entonces eso impide la reactivación de las economías, sobre todo las pequeñas. Entonces, para que eso se dé es como sanear la casa. Si tú tienes problemas estructurales en tu casa, en tu familia, es imposible que llegues a tener una relativa paz para poder vivir con tus hijos, con tu familia, ¿no es cierto? Hay que tratar de eliminar eso para armonizar. Es igualito en un país. Entonces, si yo tengo las inversiones y yo tengo los fondos posibles para hacerlo, pues necesito un escenario que me permita llegar y poner esos fondos. Nadie, ni el más pequeño de los empresarios o los microempresarios, no se diga un grande, arriesgan su dinero, sus recursos en un negocio en el cual no están dadas las condiciones para que funcione y sea exitoso. Ese es el ejemplo de este país. Entonces, es una necesidad imperiosa de que cambiemos desde el punto de vista ético, primero en los gobernantes. Por eso esta elección es fundamental para nosotros entender, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos o lo que se nos viene en el tiempo como una situación, digamos, ya a mediano y largo plazo. Si en esta época no cambiamos, los próximos 10 años, la próxima generación seguirá viviendo el horror que hemos vivido en los últimos años. Perfecto, Gerardo, no te quito más tiempo. No sé, algún mensaje ya en la parte final. Gracias por participar de nuestro espacio en esta mañana. Te agradezco muchísimo, Clever, por esta oportunidad. Miren, yo quiero darles un mensaje a los ciudadanos. Yo soy una persona que tiene 56 años, ya mismo cumplo 57. He trabajado durante los últimos 36 años y he generado, a través de mi función como gerente, la mayoría de veces de empresas, he generado y he protegido el trabajo como un factor fundamental. En la pandemia, en nuestra empresa, nosotros no sacamos a nadie. Mantuvimos los puestos de trabajo de las personas porque yo sé y entiendo lo que es perder un empleo. Lo que tiene que hacer la gente ahora, más que nunca, es buscar cómo tener ese empleo. Y voy a decir algo también. El sector público, la función pública, no genera empleo estable. Eso ya quedó demostrado en todo este tiempo.
solamente la inversión privada genera empleo en el mediano y largo plazo. Y eso ocurre cuando hay tranquilidad en los mercados, cuando hay una tranquilidad en el país, cuando se han eliminado todas estas lacras populistas para que nuestros hijos, sí, posiblemente algunos ya, personas que me están oyendo de más edad, sus nietos, puedan aspirar a tener un empleo y puedan trabajar y puedan mover la economía, que es lo que este momento se necesita. Así es que muchas gracias, mi querido Clever, y como siempre a las órdenes, un saludo fraterno a todos quienes me han escuchado. Perfecto, gracias Gerardo, que te vaya muy bien, cuídate. Gracias. Bueno, vamos con una pausa, que tendremos ya mismo otra entrevista importante en esta mañana con el licenciado Luis Saquinaula, ¿no? Líder de Chaucha en el tema cooperativista. Ya regresamos luego de esta pausa. En Radio Cuenca, la voz de los cuatro ríos. Damos inicio al espacio publicitario.